grabar. Bueno, en la sesión de hoy vamos a dedicar un tiempo importante a este concepto del afecto y a lo que hemos ido descubriendo a través de ese artículo, que si bien no es tan extenso y probablemente no recupera todos los aspectos etnográficos que se fueron desarrollando durante estos 2 años que se refieren que duró el proyecto en este bosque en Chile, el bosque del Cañi. De cualquier manera es un artículo que nos permite conectar muchas ideas y de ahí que sea importante para el seminario y que le estemos dando este tiempo específico para la reflexión. Es un artículo en el que se integran algunos referentes de lo que ya hemos estado hablando y otros más, ¿no? Y es un artículo en el que podemos mirar claramente un proceso interpretativo, que es un tema muy importante de lo que vamos a estar hablando en el taller de etnografía, y genera estas nuevas interrogantes que, como yo decía en los foros, de ninguna manera son conversaciones cerradas o hay una fórmula para responder ante esta pregunta sobre cómo generar estas maneras de comunicación o de relación interespecie, o cómo redefinirlas, cómo rehacerlas, reinventarlas, porque sin duda tenemos estas relaciones existen, sin embargo están atravesadas por el poder, ¿no? Están atravesadas por este antropocentrismo y están atravesadas por esta idea de que nosotros estamos encima de lo demás y que de alguna forma tenemos esta capacidad de dominar, ¿no? Y a la historia de la humanidad está en muchas latitudes está llena de esta situación violenta hacia las otras especies que son nuestras compañeras y cohabitantes. Y que desde el pensamiento, por ejemplo, de Donna Haraway, no solamente en ese sentido del encuentro y del afecto, sino también estas otras especies nos constituyen, ¿no? Estos microorganismos y las bacterias nos constituyen, están en nuestros cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos están también llenos y de estos otros habitantes microscópicos. Entonces, estas preguntas que impactan el pensamiento antropológico, la filosofía y también la biología, no están cerradas, y la respuesta sigue ahí abierta y llena de posibilidades de exploración, lo cual es sumamente emocionante y desafiante al mismo tiempo, ¿no? Y probablemente desestabilizante también en muchos sentidos, porque nos invita a esta apertura hacia una perspectiva transdisciplinaria y abandonar estos otros paradigmas más positivistas, por decirlo de alguna forma. Entonces el artículo, decía yo, nos muestra este proceso interpretativo, y podemos, a través de la lectura del texto, podemos observar cómo quienes trabajaron en este proceso etnográfico fueron generando un proceso reflexivo, dialógico y participativo, en el cual se va entrecruzando una serie de referentes y de bagajes, también conceptuales, con la experiencia vivida en el campo y específicamente la experiencia de relación con el bosque y de estas caminatas. Y claramente en el artículo refiere estas metodologías activas y el hacer estas conversaciones como si fueran entrevistas, pero más como estos encuentros conversacionales al momento de hacer caminatas y al momento de estar en una actividad física también de recorrido y de relación. Y eso es muy importante porque es parte de lo que hablábamos la sesión pasada, de que se trata de estar ¿no? De ir al lado, de estar juntos, y no es esta confrontación cara a cara del investigador o del etnógrafo con quienes participan en el proceso de investigación, sino mirar cómo realmente hay una co-creación, hay un proceso de coautoría y de reflexividad compartida a lo largo de todo el tiempo en el que se desarrolla este trabajo de campo. El artículo nos permite ver eso y nos permite comprenderlo. Y aunque no es suficientemente detallado,
creo que probablemente podría haber sido mucho más detallado en esa dimensión metodológica y de la experiencia vivida. Sin embargo, sí alcanza a mostrarnos ese trabajo reflexivo en el que se integra, como decía yo, la dimensión de todo el bagaje, los referentes conceptuales y la propia experiencia de estar en el bosque, la propia experiencia de transitar el bosque y de ir descubriendo y desentrañando su lenguaje, ¿no? Y de ir conectando también el sentir y el pensar de las comunidades campesinas en relación a ese sentir y pensar de, en este caso, los ambientalistas. Entonces es como poner, como triangular la información, ¿no? Que es parte de ese proceso interpretativo. Es ir triangulando la información e ir encontrando distintas expresiones, distintas actitudes, distintas acciones, distintas prácticas que van convergiendo y sobre todo en este caso, integrar también las prácticas y los devenires de otras especies, ¿no? Y reconocer su importancia en esta co-creación del lugar, ¿no? En este caso del santuario del Caño, que creo que también ahí es donde hay un aporte muy interesante, que si bien esta propuesta de la etnografía multiespecie o interespecie es muy reciente, como ya lo había mencionado antes, es muy interesante ver estos proyectos y empezar a comprender por dónde van las posibilidades y qué más nosotros podríamos agregar, ¿no? Y si esto es realmente tan complicado como parece, o quizás tiene que ver con situaciones mucho más sencillas de lo que imaginamos, ¿no? Entonces, es algo que vamos a seguir desentrañando. También, al mismo tiempo, pensar que en esta idea de una etnografía dialógica, normalmente pensada solamente entre personas, ahora podemos tener esta posibilidad de ampliar la perspectiva del diálogo, y sin duda eso es un desafío, a estas otras formas de relación con otras formas de vida. Y que pueda haber muchas posibilidades de inclusión de estas otras polifonías y que por ello es importante tener esta apertura y esta actitud de escucha y esta perspectiva transdisciplinaria, porque de otra manera habría como un impedimento incluso metodológico, ¿no? Para poder acceder a estas otras maneras de comunicación con estos otros habitantes que junto con nosotras, con nosotros, co-crean los lugares. Y ahí, bueno, quiero un poco señalar estos referentes. Está por un lado Tim Ingold, que ya conocimos, pero la referencia, digamos, en este texto específicamente es como a otro aspecto que es esta idea del lugar. Ingold desarrolla una idea del lugar que se manifiesta en un texto que se llama Contra el Espacio, que como ustedes ya vieron le gusta mucho escribir con esta retórica, ¿no? El otro es contra la cultura, este es contra el espacio. Entonces, es muy interesante porque, bueno, es un juego de palabras, pero al mismo tiempo, pues sí, evidentemente es una actitud crítica. Y en este texto de Contra el Espacio, Tim Ingold lo que hace es plantear que la idea del lugar es multidimensional, es compleja y tiene que ver más con esta especie de tejido que se va haciendo en la experiencia misma, en el habitar, en la experiencia vivida, y del cual participamos todas, todos, y en este caso también otras especies, ¿no? O sea, es decir, los lugares no están dados de manera abstracta, sino que son co-creados en la interacción, en la vivencia y en el cruce de trayectorias. Y este cruce de trayectorias desde una visión etnográfica que vamos a reconocer ya en el próximo taller, desde una visión etnográfica, este cruce de trayectorias es una modalidad, ¿no? Etnográfica, que es esta modalidad multilocal que se construye, la etnografía se construye a partir del seguimiento de trayectorias y sus cruces en diferentes contextos. Reconociendo que aunque estemos situados en un lugar determinado, este lugar es un lugar complejo que está entreverado y entrecruzado con
otros múltiples contextos, incluso en un espacio-tiempo mucho más amplio. Es decir, aspectos de la historia, de la memoria y de contextos muy lejanos pueden estar convergiendo en situaciones que estamos viviendo en el contexto en el que estamos. Y ahora, en esta perspectiva de también incluir las trayectorias de otras especies, de las especies compañeras, como dice Haraway, y de otras especies con las que estamos conviviendo, habitando los lugares, es sin duda un desafío metodológico. Y ahí estamos todavía con preguntas muy importantes sobre cómo ir generando estos reconocimientos de estas otras trayectorias y su importancia, su relevancia en estas maneras de comprender las comunidades locales expandidas hacia esta dimensión interespecie. Y bueno, parte de lo que es, digamos, relevante de esta experiencia en el bosque es que, bueno, es un esfuerzo interesante a nivel también metodológico de ir reconociendo esa polifonía del bosque, ese lenguaje del bosque y esa manera como las otras especies van dejando sus huellas y sus trayectorias y van formando parte activa de la co-creación del lugar. En este caso reconoce, por ejemplo, a las vacas como especies compañeras, pero sobre todo a partir de la escucha y de toda la experiencia en esta forma de investigación activa, ¿no? A través de caminatas, de estos ejercicios interpretativos, de estas formas de diálogo diversas, de la escucha, nos va mostrando la importancia de esta especie compañera en la co-creación del lugar y nos va mostrando este concepto del afecto, ¿no? Y ahí el otro desafío es cómo salir de la parte emotiva vinculada directamente a lo humano, ¿no? Es otra cosa que nos desestructura. Y entonces la propuesta es que el afecto no se vea solamente en su dimensión afectiva tal cual, sino que se comprenda como este proceso de afectación mutua, ¿no? Y bueno, aquí voy a introducir una breve presentación que preparé para ustedes para seguir hablando de esto. Entonces, a partir de esta introducción, vamos a seguir desplegando estas relaciones. Y bueno, sin duda está ahí el pensamiento de Donna Haraway. También ahora vamos a ver un pequeño video de ella. Y está también el trabajo de Murray Schafer, que yo les compartí una conferencia. Es un personaje muy peculiar, Murray Schafer, que allí les compartí en el foro del ejercicio, pero lo más interesante, bueno, él formuló este concepto del paisaje sonoro, ¿no? Él tuvo esta imaginación y esta capacidad de formular este concepto del paisaje sonoro. Es músico, evidentemente, artista sonoro, un investigador del sonido, pero todo lo que se plantea en relación al paisaje sonoro impacta también a la etnografía, ¿no? Impacta también a la antropología. Y más allá de que existe esta rama, digamos, de la etnomusicología, dentro del campo de la antropología se ha generado toda esta área que se llama la etnografía del sonido, y también toda una nueva propuesta que es la de la acustemología, y que es este reconocimiento de la relación entre sonido y conocimiento, ¿no? Y la gran importancia que tiene la escucha en la cultura. Y ahora ya sabemos que esta idea de la cultura está también, digamos, desbordándose a integrar estas otras relaciones interespecie y que gradualmente vamos a ir entendiéndonos más en esta forma abierta como integrantes de un entorno y no como separados o por encima de el resto de los habitantes de nuestros lugares, de nuestras comunidades y de nuestro mundo, ¿no? Entonces, bueno, estos dos pensadores tan importantes, Donna Haraway, Murray Schafer, antes también les platica un poco de esta idea del lugar como estos nudos y este tejido que se va desarrollando entre el entrecruce de distintas trayectorias, que es una propuesta de Tim Ingold. Todo esto está convergiendo a nivel interpretativo en el proceso etnográfico. Y eso es lo que es fascinante del trabajo etnográfico. Es decir, no tiene nada que ver con nada más anotar o
o hacer descripciones como un poco de lo que sucede, eso no tiene nada que ver con la etnografía. No sé cómo surgió ese mito. Creo que surgió de una mala interpretación de los diarios de Malinowski, porque es como un mito así, no sé, mal hecho, ¿no? De lo que es la etnografía, pero realmente la etnografía es un proceso fascinante, ¿no? Es un proceso de trabajo fascinante en el que hay este pensar, reflexionar todo el tiempo y donde se van entretejiendo estas distintas capas y donde se va abriendo el proceso de reconocimiento y de conocimiento en esa dimensión dialógica. Por lo menos estos son los planteamientos contemporáneos de la etnografía. Entonces, esto lo podemos ver, ¿no? Y bueno, otro referente más de este artículo es el trabajo de Eduardo Kohn, que es un proyecto muy largo que se hizo en Ecuador en relación a justamente el bosque, la selva, y con Eduardo Kohn en su libro, que es un libro que se publicó apenas, me parece, hace un año, es de un proyecto muy largo, pero es un libro muy reciente. Él plantea esta idea de como una respuesta a las interrogantes que tenemos de estas formas de interacción interespecie y de reconocimiento de estas otras trayectorias, estos otros lenguajes y agencias. Él propone el recuperar la idea de signo desde la semiótica y la lingüística y trasladarla a esta posibilidad de mirar la producción también de signos por parte de otras especies y cómo podemos entrar en relación con estos signos que se van generando y se van desplegando, ¿no? Y entonces lo sonoro tiene una relevancia y así como en la conferencia Schaffer nos muestra esos experimentos, pues obviamente artísticos y musicales, en el bosque también, donde se entonan cantos y empieza a generarse una musicalidad con el propio bosque, ¿no? Donde alguien toca la trompeta y empieza a producirse esta respuesta y se empiezan a generar estas piezas tan fascinantes que además están grabadas y que nos comparte en algunos puntos de la conferencia. Y nos plantea todos estos experimentos en los que justamente el sonido y esta capacidad de producción sonora se reconoce como una modalidad de comunicación y una posibilidad de interpretación también y de justamente estar en relación y estar en contacto y de dejarnos afectar. Bueno, ahora vamos a ver un poquito esta presentación y luego vamos a entrar a la actividad de la sesión de hoy. A ver. ¿Se puede ver ahí? Sí. Sí, muy bien. Bueno, este tema del afecto, quiero darle su tiempo, su lugar en esta visión del momento en el que las especies se encuentran, ¿no? Y es que también una alusión a uno de los textos más recientes de Donna Haraway y que va siendo parte de toda esta reflexividad que intentamos generar, pero que también me gustaría mucho que lleváramos esta reflexión tanto a la parte metodológica y de investigación que nos interesa, como a la dimensión cotidiana y personal, que también es muy relevante, porque ahora ya podemos reconocer que el cambio en la mirada, el cambio en nuestra propia perspectiva es un asunto fundamental para poder ir produciendo estas otras metodologías y también para poder ir avanzando y buscando estas respuestas a tantas interrogantes que tenemos hoy. Entonces, reconocer en estas especies compañeras, en este encuentro con otras especies, esta mutua afectación. Ese es un cambio de actitud principalmente, ¿no? No solamente es un cambio metodológico, sino también es un cambio de actitud. Y ahí va como, ambas cosas van como de la mano.
estos dos aspectos van un poco como de la mano. Y bueno, en el contexto actual, y de eso platicamos un poco en la introducción de esta charla, es muy relevante el poder hacer este desmontaje. Es poder hacer este desmontaje del antropocentrismo. Hay por ahí, está llorando un perrito o algo así. No sé quién tenga su micrófono. ¿Quién? ¿Hay un micrófono abierto? Tiene Porque no hambre. es aquí, ¿eh? Ay, no puede ser. Pobrecito. Bueno, vamos a seguir. Bueno, les decía, seguimos viendo la presentación, ¿verdad? Vamos a, vamos a continuar. Les decía, en este contexto es muy importante desmontar este antropocentrismo y cuestionar esta idea de comunidad local estrictamente humana. Creo que este es un aspecto que todavía hay mucha resistencia y bueno, hay muchas interrogantes sobre todo, ¿no? Además de resistencia. Es muy reciente el poder plantear esta visión interespecie de la comunidad local, pero me parece que es sumamente importante. Entonces, bueno, lo dejamos abierto como un interrogante y vamos a ir viendo, por un lado, distintas herramientas y estrategias de investigación etnográfica, modalidades de la etnografía, generadas desde una perspectiva así antropocentrista, o sea, basadas en esta relación entre personas, pero como en este trabajo en particular que hacemos en el diplomado, siempre vamos a tener como un telón de fondo este cuestionamiento y siempre vamos a tratar de ir jalando las ideas y llevándolas a estas otras posibilidades y obviamente integrando experiencias de cada uno y cada uno de ustedes y también otras cosmovisiones, que hay muchas claves en estas otras cosmovisiones, mucho de lo que sucede en otras comunidades, en otros pueblos y a través de otros lenguajes, ¿no? Entonces vamos a ir integrando gradualmente y vamos a ir buscando esas pautas metodológicas que requerimos generar, pero sin duda no están terminadas, ¿no? Entonces hay ahora una gran posibilidad de rearmar, de reinventar, de resignificar estas herramientas etnográficas y estas modalidades de construcción de la etnografía. Y en principio estaríamos hablando justamente de la importancia y la necesidad, ¿no?, de este pensamiento transdisciplinar, donde se cruza lo etnográfico con las ciencias biológicas, con la filosofía, y con el conocimiento de los saberes de las comunidades, con las propias experiencias, con los conceptos que surgen de esas experiencias. Y entonces la comunidad local estrictamente humana, casi que basada en reglas e instituciones, se empieza a desbaratar, se empieza a resquebrajar y nos empieza a permitir ver muchos ámbitos de fuga y muchas otras posibilidades. Entonces se vuelve necesario explorar, redefinir, experimentar, comprender, propiciar otras formas de relación con eso que podríamos llamar no humano, que bueno, siempre sigue siendo como quizás un poco binarista, ¿no? Y ahí Gustavo hizo un poco ese comentario de cómo referirnos, bueno, otras formas de relación con otras especies, con otras formas de existencia y otras maneras de relación interespecie, ¿no? Y sin duda, este concepto del afecto que como he ido contando en esta introducción un poco platicada con estos referentes tan importantes, tanto desde la parte de la escucha, el sonido, de las artes, la dimensión filosófica, antropológica y de la biología, que todo lo integra en el pensamiento de Donna Haraway y esta parte antropológica, tanto de Eduardo Kohn como de Tim Ingold, y también de David Le Breton, por supuesto, en todo este reconocimiento de las otras agencias, de las múltiples agencias, y vamos a ir integrando todo eso y surge, digamos, de toda esta reflexividad una formulación de la idea de afecto, ¿no?, que es un concepto que conocemos, que manejamos y que vivimos sobre todo, pero que un poco se reformula y se pone en relación a este
contexto específico del bosque y de estas relaciones que se van generando con el bosque, entre el bosque, con especies compañeras como las vacas, entre toda la sonoridad que nos llama, entre todas estas capas, esta densidad sonora que también coexiste junto y atravesándonos. Entonces, nos permite repensar el afecto, ¿no? Y nos permite repensar el afecto más allá de la esfera humana. Y esto es lo que es también muy relevante, ¿no? Y esta manera de repensar el afecto más allá de la dimensión humana tiene que ver con esta posibilidad dialógica justamente expandida, ¿no? Y esta dialogicidad entendida también como un afectarse. De hecho, a mí me gusta entender el diálogo también de esa manera, como una afectación mutua, como el dejarse afectar también y en ese sentido transformarse. Entonces es afectar y ser afectado. Es también reconocer nuestra huella en esos entornos, en esos lugares. Y también ver las huellas de las otras trayectorias de múltiples especies que cohabitan y que co-crean el lugar con su propia dimensión, con su propia manera de existir y de afectarnos. Entonces el afecto implica comprender el mundo como un proceso de transformación perpetua, digo aquí en la presentación, en donde los seres se involucran desde los cuerpos y ponen el centro de este involucramiento mutuo en el habitar entre especies diversas. ¿Qué quiere decir esto en términos etnográficos? Que es un poco, este artículo nos sirve también de alguna manera como una especie de puente, ¿no?, hacia el taller en donde vamos a estar abordando básicamente esta parte etnográfica. Nos lleva a abordar etnográficamente la relacionalidad entre seres humanos y otras especies. Y esto está, digamos, aquí puesto, es muy sencillo, es muy accesible, pero es pues verdaderamente desafiante ya en términos de cómo se va generando el proceso de trabajo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son las pautas que podemos mirar en el propio proyecto del Santuario del Bosque del Cañi y que vamos a seguir desmenuzando y que, como decía, vamos a ir jalando, poniendo en relación con otros proyectos, con otras modalidades de la etnografía y vamos a ir generando este trabajo también nuestro, que este es un trabajo nuestro y propositivo de cómo ir entendiendo este abordaje etnográfico de la relacionalidad entre seres humanos y otras especies en lugares complejos, en relación a ecosistemas, en relación a comunidades. Y bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué se desprende de esta experiencia de escuchando el llamado del bosque? Bueno, el seguimiento de trayectorias y dinámicas conjuntas, la apertura a la escucha, considerar los entornos sonoros como significantes y densos, reconocer otros signos no humanos, andar con, que todo eso remite al pensamiento de Eduardo Kohn, involucrarse, poner el cuerpo, conversaciones caminando, estas metodologías activas y procesos interpretativos que incluyen los afectos. Y reconocer la movilidad, la propia agencia, la propia vida, la propia densidad del bosque como una clave metodológica. Y ahí ya está, ¿no? Está esta idea de los lugares co-creados por distintas especies que los habitan mediante sus propios procesos de vida, que incluyen también formas de desplazamiento, de alimentación, de haceres, de prácticas, y que, digamos, seres humanos, habitantes de las comunidades, participamos de esa co-creación de los lugares. Y que dejemos de pensar que el lugar y la comunidad se genera únicamente por la interacción humana entre humanos o por la, digamos, preponderancia de la injerencia humana por encima de las agencias múltiples de muchísimas especies que conviven y que cohabitan en estos lugares complejos. Y esto también es una forma de responder, dice Donna Haraway, a esta idea del antropoceno, en donde seguimos poniéndonos como con todo ese poder por encima de todas las demás posibilidades de vida,
y con ese poder destructivo sobre todo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un video de Donna Haraway y a pensar con ella un poco más esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir devenir con, estar siendo con? Que es algo que también surge como una duda ahí en los foros y al momento de encontrarnos con este texto de Tim Ingold del estar siendo, ¿no? Del salir de esta cuestión como ya definitiva en torno a la naturaleza humana y saber que no está dada de origen, ¿no? Esto que entendemos de naturaleza humana, sino que es totalmente un estar siendo, un devenir y un devenir con. Entonces es reconocernos en este devenir con, en este estar siendo con, reconocer nuestros encuentros tanto mundanos y cotidianos como excepcionales, ¿no? Con nuestras especies compañeras y con todos estos entornos tan diversos y nuestra humanidad, así como la hemos puesto en esta dimensión de lo dialógico en Bakhtin, la hemos puesto en esta circularidad en relación con el otro, con este otro humano, con el que también me constituye, con esta diferencia que también es relevante para que yo me comprenda. También ahora ampliamos esta perspectiva y vemos este devenir con, este estar siendo con, en estas relaciones que vamos entablando con las otras especies, con los lugares en toda su complejidad y que también nos constituyen y cómo nos van constituyendo y de qué manera podemos ir cambiando esa violencia con la que hemos ido generando esas relaciones con otras especies y de qué manera podemos resignificar nuestra vinculación con estas otras especies, de qué manera nos reconocemos también en ese estar siendo modificados, transformados, transformadas por estas otras agencias no humanas. Y entonces, y esto es algo que les planteo yo, a ver qué piensan, me gustaría saber también un poco ahora, abro para que me digan, cómo el encuentro, el afecto, quizá es solamente reconocer que hay una devolución de la mirada y de la escucha. Esto es algo que a mí me surge como una reflexión que les quiero compartir. Tiene, como decía, una complejidad metodológica muy importante y que requiere como de toda esta apertura transdisciplinaria, de ir experimentando también con distintas posibilidades metodológicas, herramientas, modalidades, formas también de vinculación, pero sobre todo creo que hay algo que pues es muy accesible y que tiene que ver con esta capacidad de reconocer al otro, en este caso es esta otredad más grande, y es reconocer esa devolución de la mirada, reconocer la devolución de la escucha. Creo que ahí se desmantela un poco el antropocentrismo, ¿no? Creo que ahí se empieza a resquebrajar esta situación cuando reconocemos que hay una mirada que es de vuelta. En el inicio del libro de Eduardo Kohn, que luego voy a buscar escanear para mandarles como también una lectura complementaria, lo mismo que el texto de Donna Haraway, en esta cuestión del encuentro entre especies. La primera parte de ese libro habla sobre una situación con los jaguares en ese bosque, ¿no? Y cómo las personas del bosque le reconocen al jaguar pues una mirada de poder, y esta devolución de la mirada marca totalmente la relación con los jaguares en específico en ese bosque. Y así empieza el libro de Kohn. Y en el caso de Donna Haraway, ella escribió también otro libro muy bonito, cortito, sobre la relación con las especies de compañía. Y habla mucho sobre esta relación con los perros de específico, ¿no? Y se pregunta, ¿qué estoy tocando cuando abrazo a mi perro? ¿No? Y es bueno este reconocimiento de esta devolución de la mirada, de esta manera como somos afectadas y afectados por estas otras existencias y cómo entablamos vínculos muy complejos y elaborados también. Es
me parece a mí muy importante también este reconocimiento de esta evolución y en el sentido de la escucha, pues digamos, todo el trabajo de Murray Schafer tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como el reconocimiento de esas múltiples escuchas y que las aves están respondiendo a la interpretación vocal y a la sola presencia y a la música misma y que se genera una sonoridad y una musicalidad, una polifonía más allá de lo humano. Y luego Steven Feld con la cosmología va un poco más allá y reconoce algo que él llama cartografías poéticas sonoras para poder también describir estos entornos y plantea que, bueno, que la etnografía clásica, digamos, es incapaz de poder dar cuenta de estas otras capas de sentido que se requiere, como estas aperturas y estos cruces, en este caso hacia una situación de comprensión de lo sonoro y su importancia en la generación de la cultura y del conocimiento. Bien, entonces voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartir el video de Donna Haraway, que además ya se los pregunta, ¿estamos viendo el video o no? No, dice que comienzas a compartir pantalla, pero está en negro nomás. Y luego regresamos. Ah, bueno. Ok, entonces, perdón, ahí va de nuevo. Es que lo tengo en varias pestañas, pero lo voy a poner desde el foro. Y ahí va. Ahí dice que iniciaste a compartir pantalla, pero se ve negro. Quizás hay que activar la pestaña del video. No te escuchamos. Está en mute. Why this title, Staying with the Trouble? Se escucha nomás. Which is the trouble we have to stay with? Staying with the trouble. Se escucha, pero no se ve nada. Ustedes sí ven algo. Yo no veo nada. No, solo negro. Tal vez en compartir pantalla. Bueno, por ahí. Voy a compartirlo de YouTube ahora. A ver si funciona mejor. Ahí está bien. Why this title, Staying with the Trouble? Which is the trouble we have to stay with? Staying with the trouble is a title that touches both my heart and my mind because it avoids both a kind of pessimism or despair and also a kind of falsely positive futurist orientation, and instead identifies the many kinds of urgent issues that I think people face both in their own towns, their own workplaces, in the larger environmental world in which we live. That troubles, I'm thinking of migration issues, both for human beings and as well as other species, the kinds of climate change issues, flooding, storms, fires, extinctions, hunger, displacement, homelessness. The list of troubles is immense.
and staying with them with good heart, with each other, not in some kind of spirit of cynicism or of optimism, either one, but rather a kind of living with each other to help make a more robust now, a more robust present, so that we're not just thinking futuristically. We're not thinking about fixing problems, but staying with each other to live with each other, so as to partially heal, open up possibilities, to stay with the trouble, as opposed to somehow try to solve problems in some kind of fixed mentality. What do you consider to be the contribution of your book to these troubled times? Offer my book as a serious writing, serious imagining, serious storytelling, so that others who take up the book might be strengthened, might become to be more curious about the connections of the arts, the biological sciences, and multi-species environmental justice and care. I think in particular, I want my book to help build alliances among people who care about different sorts of projects and who bring with them different kinds of skills, but who want to come together with each other in a kind of a building of string figures, a building of patterns in alliance. And I'm particularly committed to bringing together the biological sciences, the arts, and historical scholarship and political activism to try to make those things strengthen each other. What could be the role of speculative fabulation, of feminism, and of contemporary art in the midst of the actual global paralysis? The global paralysis, or really more the global chaos, I think that the term paralysis, and thinking about what's going on in so many places on the earth right now, is not so much paralysis as tremendous instability and breaking down of systems of order and impositions of right-wing nationalist systems of order in so many places. There's not so much paralysis as a time of really often confusing and tremendously dangerous bouleversement or fermenting and changing. It's a time of radical change, much of it of an extremely dangerous kind, rather than paralysis. Paralysis would be bad enough. So I don't think my people, the people who are working with each other to build more robust present times for the living and dying with each other in a kind of joy and labor and flourish, I don't think my people are paralyzed, but we also are endangered and under attack. Killing of journalists, the burning of the Amazon under Bolsonaro, the right-wing Hindu national movement in India, the Trumplandia moves in the United States to the cruelties of immigration policy, so forth. I don't think we're experiencing paralysis, but we desperately need ways of acting and ways of imagining how things might be otherwise. If we couldn't imagine a world other than the established disorder, we would be dead. I think the contribution of the critical theorists in Frankfurt before World War II and then following as well was their insistence that the established disorder exists, but it is not necessary, that things can be otherwise, and that in many places in the world they are already otherwise, and we need to pay attention to what's happening that makes sense, to ways of living that people are practicing in wide that make sense. So I think we need storytelling to connect to all of that. We need storytelling to open up imaginations for what can be but is not yet, that without the arts of the imagination, including in science and politics, we are truly paralyzed. ¿Qué tal? ¿Cómo piensan en este momento a través también de las palabras de Donna Haraway, que esto son palabras
hace muy poquito tiempo. Está hablando justo de este libro y bueno, su traducción al español fue hace muy poco y a partir de eso se generaron estos distintos diálogos y conversaciones cortas. Esta es una de las cuales a mí me gusta más, es cortita y es clara, ¿no? Es contundente. ¿Y cómo conectan estas ideas de Donna Haraway con lo que ya hemos visto en los foros, con lo que les he estado comentando, conversando en estos minutos de esta mañana, con este concepto del afecto, con estas preguntas múltiples que se nos generan? ¿Cómo lo sienten y qué les gustaría aportar? ¿Qué les motiva todo esto de manera particular? Vamos a conversar un poquito más así de manera colectiva y luego vamos a tener una actividad en la siguiente parte de la sesión. Quien quiera puede ya sea alzar la mano o abrir directo el micrófono. Vamos tejiendo el diálogo. A ver, Paula. Bueno, antes que todo, bueno, muy fuerte, me encantó esto último. Como esta parte de la imaginación de los nuevos mundos posibles. Y me impactó también porque usaba la palabra esta de la parálisis que ella dice, y yo cuando puse en la carta de intención de hacerle el diplomado, puse yo me siento paralizada porque todo lo mismo que está diciendo esta mujer, o sea, hay múltiples tensiones que nos atraviesan y uno sabe que por dónde no van más las cosas, pero eso es como el mainstream o lo principal, y el instinto me llama para otro lado, y bueno, en esas tensiones es donde, por suerte ahora encuentro este espacio que digo, y por eso participo en todo, porque siento que es como un eco que me hace muy adentro y es como algo que necesito, ¿no? Poder crecer por este lado. O sea, permitirme pensar otras posibilidades, que también soy yo la que me las tiene que legitimar, porque a veces yo me encuentro escribiendo diciendo esto de las metodologías participativas, que yo sé que existen y que mucha gente las practica desde con mucha calidad, porque hacen estos diálogos verdaderamente respetuosos, y sin embargo creo que soy yo la que no me permitía hasta este momento embarcarme en un proyecto así, ¿no? De dialógico, con metodologías activas, o sea, yo misma sigo viendo como lo hegemónico, como que es lo académico, y aunque yo sé que está obsoleto y que no va por ahí. Eso respecto a esto último, ¿no? Como que me parece así muy, muy interesante. Y vinculando lo de los otros modos de vida, pienso, o nuevos mundos que necesitamos, es claramente que incluir el afecto, porque es el que nos quedó afuera en este mundo mecanizado, ¿no? O mecanicista en el que estamos. Y lo vinculo también con esto de las relaciones multiespecies, si hay que incluirlas o no, que decías, dejémoslo pensando, pero pienso, ¿en algún momento somos solo humanos? O sea, somos una comunidad, porque lo mencionabas al principio, desde que nacemos pasamos por el canal de parto y nos bañamos de hongos y bacterias que nos salvan la vida. No absorberíamos vitaminas, nutrientes, no nos libraríamos de infecciones, o sea, somos una comunidad, esa parte de que un individuo humano también es una visión antropocéntrica. Y entonces pienso, pensar en lo multiespecie, como aquellos que nos devuelven la mirada y la escucha, me encanta, pero también habla de que estamos reconociendo otros ciertos tipos de vida, otros ciertos tipos de especies que tienen unos sentidos parecidos a los nuestros, nos devuelven la mirada, nos devuelven la escucha, pero que hay de tantísimos otros que ni miran ni escuchan, pero están ahí y están haciéndonos posible nuestra propia existencia, ¿no? Creo que siempre es más que humano nuestra relación con otros, se junta también con ese concepto de que nosotros como individuos nunca somos por nosotros mismos, sino en relación a los otros. O sea, no solo otros así tan macro como pájaros y los árboles o los lobos, sino todos los que están adentro nuestro y que nos permiten estar acá. O sea, me encanta todo. Totalmente, sí, ese señalamiento que haces es muy relevante porque justamente cada una de nuestros cuerpos son comunidades, ¿no? En realidad. Están llenos de estas bacterias y de hongos y de habitantes diminutos que hacen posible que estemos existiendo también, ¿no? Muchas gracias, Paula.
Gustavo, ¿qué te gustaría agregar en relación también a lo que dice Paula? Vamos integrando todas las ideas. Y luego Jaime. Me gustó mucho esto que acaba de mencionar Paula porque, bueno, trabajando aquí en la parte de salud, con las autoridades ancestrales y recordando también mi infancia, porque cuando yo crecí, digamos, mi segunda mamá, que era mi nana, era Nico, era del área Chortí. Muchos de los tratamientos que yo recibía, digamos, de chico para curarme, que sentía, digamos, cualquier tipo de enfermedades, ahorita con el COVID y en general, digamos, en el territorio de Guatemala, muchos de los practicantes de las aquilonel, de los aquí, de las de las comadronas, utilizan estas plantas, estos sustratos naturales para curarse, curarnos, y etcétera. Y realmente, si no fuese porque no tuviésemos una relación como un lenguaje común con la naturaleza, con las plantas, no pudiésemos estar dialogando, en este caso, en el proceso curativo, digamos. Entonces, desde la alimentación, desde la sanación, inclusive ahorita se dice que en psicología, digamos, ¿verdad? De que estos baños de bosque, por ejemplo, que uno se puede dar, hay una relación realmente sumamente importante que nosotros como seres que existimos en un entramado de vida, estamos completamente vinculados. Entonces, para mí eso es una separación inclusive ontológica sumamente importante, porque desde la medicina occidental todo lo pasamos a través de procesos químicos, digamos, del pensamiento, digamos, químico, o inclusive en la agricultura, ¿verdad? Que agarramos la semilla y la modificamos para que a través de un proceso de inserción genética, por ejemplo, genere y produzca una serie de mecanismos que solo con fertilizantes químicos y etcétera puede como florecer. Entonces, hay como también un pensamiento, digamos, ahí racionalista, expresión cachomachista de intrometerse con la capacidad de la vida, cuando desde otras, en este caso en experiencia de otros sistemas de conocimiento, es el reconocer nuestra relación intrínseca con la vida, con el lenguaje que tenemos, que nos podemos comunicar, como decía Paula, no solo a nivel de lo macro, sino que de lo más micro, o sea, desde la parte constitutiva biológica, energética, decimos nosotros también, ¿verdad? Emocional a múltiples niveles, y que obviamente uno no necesariamente tiene que matar la planta, digamos, ¿verdad? Para generar el proceso de curación, sino que uno llega, pide permiso, lo prepara con respeto, y es ese mismo afecto, digamos, con el que uno crece sus plantas de sus huertos medicinales, es el mismo afecto con el que uno recibe su proceso de sanación, digamos. Y por lo menos así, tal vez nosotros como usuarios, digamos, que no somos expertos, especialistas en eso, no lo vemos así, ¿verdad? No lo vemos en tal ciclo de la luna pidiendo permiso que vamos a generar este proceso de sanación y de corte, pero quienes sí lo ven y lo hacen así, que son las agilonel, la siloma, etcétera, sí reconocen ese tipo de afectividad, que ojalá por lo menos en mi caso pues lo tuviera un poquito más desarrollado, pero fue el chispazo que se me dio cuando Paula comentó, porque definitivamente esa es una conversación permanente que por lo menos en nuestros procesos de sanación lo tenemos. Sí, muchas gracias, Gustavo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ambos y pienso que como dice Donna Haraway, es una de las tantas cosas urgentes, ese reconocimiento de otras formas de entender la salud y la sanación, ¿no? Ahora que al principio de la sesión estuvimos hablando sobre este periodo crítico, la pandemia, el aislamiento y esta agresión hacia los cuerpos, cómo empieza, nos contaba Ninfa, a ver
otras respuestas también y una especie de búsqueda de esta relación con las plantas y con la sanación desde estas otras formas de vincularnos con el alimento, con las hierbas, con los aromas, con pues estas otras posibilidades de entender nuestro cuerpo y nuestra salud. Y creo que eso es algo muy, muy importante que por ahí alguien en los foros comentaba, o creo que en la sesión pasada, como en Latinoamérica tenemos una potencia gigantesca para empezar a alimentar estos otros paradigmas y a empezar a generar estas posibilidades. Por eso es tan importante crear proyectos, ¿no? Por eso es tan importante mirar cómo podemos mirar estas formulaciones conceptuales complejas y dialogar con ellas y generarlas, regenerarlas, rearmarlas a partir de procesos de investigación situados y de estos trabajos dialógicos en contextos muy particulares que nos permitan ir integrando esta complejidad y haciendo estos cruces. Porque de pronto esto es muy necesario para justamente aportar en este movimiento y salir pues, de la parálisis, ¿no? Esta parálisis que dice Paula que sentía en un momento antes de entrar al diplomado, y esa parálisis que Donna Haraway dice que no está de acuerdo con eso, sino que más bien es este caos, pero que si no actuamos, si no producimos, si no estamos generando, también desde la parte de la imaginación, entonces sí vamos a estar en una parálisis. Entonces sí, esta fuerza un poco retrógrada, ultraderecha, como se le quiera llamar, va a poder tener una preponderancia todavía mayor, si esto es imaginable, de lo que hemos conocido, ¿no? Y ha sido mucho, ¿no? Pues todo un sistema de esclavitud para producir un sistema económico. Es decir, podemos hablar de eso mucho tiempo, pero lo importante es como ir vinculando y ir como cachando, ¿no? Y entendiendo la dimensión de la importancia de estas otras formas de conceptualizar nuestra relación con los entornos y evidentemente con lo microscópico también, ¿no? Y con los hongos, por ejemplo, con el reino fungi, ¿no? Es también fascinante. Bueno, Jania, cuéntanos. Oli, ¿sí se me escucha bien? Pregunta seria. Okay, Sí, te escuchamos. Es que un micrófono, o sea, un audífono me falla, entonces no sé, pero pues, bueno, ya que me escuchó bien, pues me gustó, o sea, siguiendo la línea de lo que dijo Paula sobre la cuestión de la hegemonía, de que a veces estamos interesados o vemos la manera de construir conocimiento mediante el estándar hegemónico, mediante lo académico, mediante lo científico. Y retomando eso que usted acaba de decir sobre los proyectos, se va a hacer algo bastante interesante, porque algo que se critica mucho a las personas que buscan el cambio desde la academia es que solamente son personas que se la pasan criticando al sistema, criticando todo, pero no se hace algo. Y digo, es una posición fácil, entre comillas, porque este mismo criticar involucra un deconstruirte y involucra también un darte cuenta de que, oh, estamos realmente mal aquí y es un golpe de realidad bien feo, yo considero, hasta me ha pasado cuando empecé a introducir a esto. Pero al fin y al cabo es fácil, porque aparentemente es fácil porque pues, no haces algo al respecto más que quejarte, criticar y todo, pero algo con lo que yo me he topado y que he notado que varios se topan es con la cuestión de los proyectos, de que, o sea, te exigen hacer el cambio por medio de proyectos, pero al fin y al cabo son proyectos que se hacen con una estructura, con una metodología que viene de un sistema, que viene desde pues, esta hegemonía de hecho, y por ende no produce esos cambios. Entonces, como que llegas como chocar con una pared, yo considero, de que, oye, ¿cómo voy a producir un cambio con este proyecto que hice con esta metodología sin conocer esto, sin conocer lo otro? Y a veces, pues si te juntas, si estás siempre en el mismo círculo, pues consideras que no hay otras maneras de hacer proyectos, hasta que te topas con círculos diferentes, como por ejemplo donde estamos hablando de un proyecto participativo, un proyecto de acción, o sea, proyectos que ya no siguen esa metodología inflexible y que te dice cómo hacer y no hacer las cosas, sino proyectos que se basan más desde la realidad y desde la experiencia. Entonces, como que es esas formas de poder cambiar, de poder acabar con, pues, con esta parálisis de que ya no sé qué hacer, no sé cómo actuar y no sé a dónde irme, porque hay que también cambiar las metodologías y es la ventaja de este tipo de espacios que nos están brindando. O sea, yo hablo de esto, por ejemplo, yo soy scout,
Entonces llevo toda mi vida desde que estoy en comunidad y bueno, y cuando se clan peleándome con los proyectos que hacen ahí, porque uno de los lemas del Estado es ser un agente de cambio, entonces te promueve una relación de proyectos que yo cuando entro ya esto de antropología me di cuenta que los proyectos están mal elaborados y pues evidentemente no van a estar porque pues somos niños que asesorados por personas que tampoco son expertos en proyectos y al mismo tiempo viendo todo desde nuestra burbuja y diciendo es que ellos necesitan esto sin ni siquiera conocer a los otros. Entonces, no sé, y ahorita estar escuchando cómo romper con estos métodos, o sea, con estos métodos de construcción de conocimiento y evidentemente con estos métodos de construcción de proyectos y todo, pues es como, oh, entonces sí hay diferentes, o sea, si hay una manera de traer el cambio, solo es que buscar las maneras diferentes que no necesariamente te las va a dar el sistema, no necesariamente las va a dar la academia, sino se construye en la mutua relación, en la mutua interacción. Y ya, es eso. Muchas gracias, Jania. Creo que pone también sobre la mesa algo muy importante, que es la parte de cómo se engarza el sistema académico y educativo con una serie de políticas con este caos que menciona Donna Haraway, ¿no? Creo que todos lo hemos vivido y que diría que casi que a golpes, a martillazos, nos va formando una mente científica, ¿no? Cómo abandonar estas formas tan rígidas de pensamiento es una de las cosas más importantes que lograr. Y estoy de acuerdo con Jania de que en la mayoría de los posgrados, por ejemplo, hay una exigencia a la reproducción y no hay esta permisibilidad a la imaginación, como lo propone Donna Haraway, ¿no? Entonces ahí, ¿se acuerdan que en algún punto de sus respuestas dice tanto para la ciencia como la política, ¿no? Esta cuestión de reimaginar, de reinventar, no solamente es exclusiva de las artes, sino que tendría que atravesar prácticamente todas las actividades y impactar también la educación, la ciencia, la política. Y bueno, el punto es que de pronto, si te das cuenta que en entornos más establecidos, más institucionalizados, existen límites, ¿no?, para este tipo de discusiones, para la integración de otras formas de investigación, para la apertura a un enfoque transdisciplinario. Entonces, bueno, en lugar de paralizarte, como diría Donna Haraway, es hacer, ¿no? Es proponer, es crear. Y bueno, realmente la raíz de este diplomado es esa, ¿no? De ahí nace la idea y pues todo lo que hacemos en la TIR realmente nace de eso. Es como un lugar intersticial, ¿no?, en la TIR, en donde vamos propiciando este tipo de encuentros y este tipo de diálogos, y es una manera activa de estar proponiendo y de estar generando estos espacios alternos, ¿no?, a los hegemónicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una forma de activismo también, aunque opera en otras maneras, pero sí es una manera de responder. En términos artísticos diríamos que es un contradispositivo, ¿no?, que está armando una serie de elementos para responder a dispositivos de poder que ya están muy establecidos y que es muy difícil de mover, peleándote con ellos adentro de las mismas instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues jamás paralizarse, diría Donna Haraway, salir como de eso, más bien hacer, ¿no? Proponer, crear, imaginar, unirse con otros, co-crear, establecer diálogos, generar comunidades, hacer contacto, generar afectos y proponer, ¿no? Abrirnos a esta posibilidad de escucha y esta posibilidad de integrar múltiples experiencias y de reconocerlas también. Entonces es fascinante al mismo tiempo que desafiante, al mismo tiempo que complejo. Todo eso es ahí convergente y está bien. O sea, yo creo que qué aburrido sería que tuviéramos todas las respuestas y qué aburrido sería que ya hubiera una receta para
pues no sería ya, ¿no? Sería el establishment entonces. Entonces, ¿qué queremos eso? Queremos este movimiento continuo y que de eso se trata, es también un poco esa la cuestión de la existencia, ¿no? En esta otra manera que ya no nos asegura la comodidad, porque creo que eso fue mucho la bandera de esta cuestión neoliberal también, ¿no? Es esta comodidad que, entre comillas, nos ofrece. Es un simulacro, ¿no? Es en realidad una forma de esclavitud. Exacto, Tavo, el devenir propiamente, exactamente. Muy bien, bueno, quiero abrir un par de participaciones más, por favor, y para antes de pasar al ejercicio, sería bonito escuchar un par de voces más o una voz más en este intercambio de esta primera parte. ¿A quién más le gustaría participar? Y todo es bienvenido, todo es importante. Bueno, yo resueno mucho con lo último que ella menciona en el video sobre, bueno, le dan como, creo que no le hemos dado tal vez mucho diálogo a las artes o al papel de las artes como en las metodologías y en las herramientas para estos abordajes, ¿no? Y me gusta mucho la propuesta de ella del contar historias, del contar historias de cosas como que las cosas que ya hay, que ya funcionan, que de las que podemos aprender y que podemos llevarlas como a otros lugares y empezar a crear estas redes, primero como del conocer, del aprender y del dejarse afectar como por otras experiencias, que no sé, como aprovechar, ¿no? Esta red que ya existe en el mundo de poder conocer gente que está completamente del otro lado y eso. Intervención cortita, solo quería como mencionar eso, pues en mi caso ha sido desde las artes audiovisuales, ¿no? Como un campo para encontrarme, encontrar respuestas que yo busco desde el ámbito personal y cómo pueden también resonar con otra gente al verlas y escucharlas. Gracias, Laura. Es una intervención muy importante. Tomas algo que es fundamental también del trabajo de Donna Haraway, que es estas narrativas especulativas, ¿no? Estas otras formas de contar como historias que nos permiten pensar estos otros mundos posibles y también que recuperan conocimientos. Entonces, que a mí me parece muy importante y es todo un ámbito metodológico, ¿no? Las narrativas, la recuperación o la co-creación, la generación de narrativas. Hay que imaginarnos ahora también cómo estas narrativas pueden expandirse a esa polifonía interespecie, ¿no? Creo que eso también es un desafío, porque las metodologías narrativas ahora pues muy usadas también en ámbitos terapéuticos y en ámbitos escriturales, por supuesto, y también antropológicos, centradas también en la experiencia, la vivencia humana, pues creo que también podrían integrar esta vivencia de afecto más allá de lo humano, y creo que sería fascinante, y es un poco lo que hace Donna Haraway justamente en ese último libro y en los que yo les comenté, de cuando las especies se encuentran, o el libro sobre la relación con las especies de compañía. Eso es lo que ella hace, y lo hace de un modo muy abierto y de un modo muy sensible, y dialogando mucho con la ciencia ficción, específicamente de Ursula Le Guin, que además se conocen, comparten muchas ideas, y ambas son maravillosas, ¿no? Ursula Le Guin es una escritora de ciencia ficción, de un tipo de ciencia ficción muy particular, que es como ciencia ficción social crítica, que utiliza, digamos, esta posibilidad literaria para abordar problemáticas de tipo político y social muy pesadas, muy densas, ¿no? Podemos aprender mucho desde ahí, y podemos también pensar que en los entornos orales, que muchas y muchos de nosotros trabajamos en entornos donde hay un alto grado de oralidad, esta cuestión del contar historias y de recuperar narrativas es también fundamental, ¿no? Es totalmente
importante el visualizar estas historias desde estos entornos. Sí, Tavo, ¿qué dices? A ver, déjame ver. Incluso te dices, ajá, dinos, cuéntanos mejor. De que lo que comentaba Laura es de que, por ejemplo, en un espacio donde compartimos, digamos, algún tipo de actividad, nosotros, digamos, en Guatemala todos nuestros espacios los hemos nombrado náhuatl, como parte del proceso de colonización, digamos, histórico del país, pero muchos espacios propiamente, digamos, tienen sus otros nombres, inclusive las personas mismas tienen sus otros nombres que resignifican la relación, no desde el proceso histórico en el que se construyó la identidad, digamos, de la narrativa de este espacio como Tzoloya, como Tzololá, sino, por ejemplo, como Tzolojía, que es el nombre a partir del cual se le nombra, pero ¿por qué? Entonces, uno entra, digamos, a reconocer el por qué y por qué sería importante, ¿verdad? Bueno, pues hay quienes dicen, bueno, es que es por el árbol del Sauco, que está intrínseco en el sistema Awan, digamos, agroecológico ancestral, que es el que mantiene y mantuvo, digamos, por mucho tiempo a nuestros pueblos, que no es el sistema Milpa propiamente como se conoce, sino también el reconocimiento de esto. O inclusive bien poderoso que la Mara, digamos, las personas dicen, bueno, tú sos Gustavo, digamos, ¿verdad? Pero Sí. desde tu otro reconocimiento propio de tu relación con la naturaleza, con tu energía, te llamas Cajiajú. Y entonces, ese renombrar, ¿verdad? A mí cuando me empecé a entrar a toda la narrativa que uno reconstruye renombrando las cosas, me pareció súper poderoso de poder decir, bueno, todos nuestros nombres españoles, pues sí, muy bonitos, pero por lo menos el propio mío, el del lugar que me relaciona con el espacio, es este otro, ¿verdad? Entonces, inclusive yo tratando de estar en un lugar cerca de ahí, igual, ¿verdad? Se le dice municipalidad de no sé qué, pero resulta que su histórico se llama Zacutín, digamos, que es donde vive el lobo de cola blanca. Entonces, Ajá. todo eso me encanta, digamos, ¿verdad? Que es como parte de esa recuperación. Para mí, obviamente, de una narrativa, el nombre siendo, o sea, nombrar las cosas desde esta otra lógica me pareció sumamente potente. Lo es. Esta... Se puso en mute. Perdón, sí, que gracias. Es muy potente la formulación y reformulación de narrativas, ¿no? Es algo muy transformador, tal como lo mencionas, el solo hecho de generar una nueva forma de nombrar las cosas es ya un ejercicio de cambio, de transmutación muy importante. Y sin duda, esta cuestión de lo narrativo y de cómo podemos ir cambiando las narrativas está en una parte fundamental de esta manera de responder a este caos, ¿no? Es como una forma de reordenar. ¿Qué seríamos, digamos, los humanos sin historias? Podríamos preguntarnos así, ¿no? Como, ¿qué seríamos los humanos sin historias contadas que contar o que nos atraviesan o que nos modifican? Nos gusta el relato, ¿no es cierto? Y en estos relatos, en esa polifonía que ahora ya podemos reconocer, pues son móviles también y están abiertos a la reinvención. Creo que es un poder eso, y un poder que hay que reconocer. Y este poder pues nos va a permitir en ese mismo, digamos, en ese mismo nivel de reflexión, modificar toda nuestra relación pues, con otros lugares, con otras especies. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría comentar sobre esto mismo? Ah, sí, Carolina. Por Hola, ¿qué favor. tal? Ay, ¿se escucha? Hola. Sí, muy bien. Vale. Bueno, yo quiero compartir que justamente digo, sigo pensando en las lecturas que nos permitió, porque
me gustó mucho como darle este énfasis y este valor al diálogo. O sea, alrededor de todo lo que comentaban los autores, creo que encontré mucho eso, ¿no? Darle ese valor al diálogo porque, por ejemplo, desde mi caso, cuando yo empecé a platicar sobre lo que iba a ser mi tesis con mi cuerpo de sinodales, vienen de diferentes disciplinas y en algún momento ellos me preguntaron que si, qué iba a cuantificar de mi tesis, ¿no? Que iba a hacerlo cuantificable de mi tesis si yo iba a estar en un espacio llamado cocina, conviviendo con personas y recreando platillos y platicando sobre sus recetas, ¿qué se iba a cuantificar de eso, ¿no? Entonces, para mí como leer esto me retomó y me remontó a ese momento tal vez un poco oscuro que tuve de pensar en, bueno, ¿cómo voy a cuantificar esto? Y cómo lo voy a, o sea, cómo lo voy pues, ahora sí que a sostener, ¿no? Entonces, yo ahí comentando con otros profesores, cogiendo un poco de conocimiento de otras personas y reflexionando sobre eso, justamente fue que encontré como esta parte de los sistemas de conocimientos que si bien no todo tiene que ser cuantificable, ¿no? Sino que más bien cómo vamos a darle ese valor a esa construcción de sistemas de conocimientos que hay en un simple espacio, o que podemos verlo como un simple espacio que es la cocina, ¿no? Entonces, para mí ha sido como muy, muy rico ver esta parte de salirnos de la caja al observar las problemáticas, ¿no? O al observar una simple, pues, no sé, una escena de la vida cotidiana. Y ha sido muy rico verlo desde otras miradas. Por ejemplo, ahorita que comenta Laura desde la narrativa, desde la imagen, ¿no? Que trabaja con medios audiovisuales. La imagen ha sido muy importante dentro de ese espacio tan rico que es la cocina, que construye muchísimas cosas. También el tema de la sonoridad, ¿no? Que comenta con Schaeffer, ay, no me acuerdo bien del nombre, pero bueno. Sí, el mismo. Sí, bueno, esa parte también en algún momento lo tuve que buscar, porque era como hacer ese constructo de elementos que la verdad hicieron algo muy, muy rico para poder definir y para poder generar pues ese sistema de conocimientos tan importante que se genera en la cocina, ¿no? Entonces, no sé, vaya, eso fue como algo que a mí me estuvo resonando y que estuve vinculando, ¿no? Mediante estaba leyendo las lecturas. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que vamos a ir conociendo más de este trabajo en la cocina y con la alimentación, pero estás en un universo fascinante, ¿no? Me interesa mucho y sí, me gustaría mucho tener esta posibilidad es una propuesta que les quiero hacer de empezar a compartir estas experiencias y empezar a integrar estas otras referencias al propio proceso que estamos desarrollando en el diplomado. Y sin duda, ¿no? El mirar cómo lo vas llevando hacia este lugar de tu investigación sobre la alimentación, desde esta perspectiva dialógica, interespecie, interdisciplinaria, me gusta mucho y te agradezco también el que puedas compartir con nosotros en el diplomado todo ese proceso de trabajo, porque ahí es donde está la riqueza y está ese hacer que nos va a permitir poder seguir transformando, ¿no? estas relaciones. Bien, vamos a pasar ahora a la parte, digamos, práctica, por decirlo así, entre comillas, de la sesión, de todo lo que hemos charlado y compartido. Me gustaría hacer un ejercicio en este mismo
en este mismo formato de ir acercándonos y de ir generando estos intercambios más íntimos, que también son muy importantes y que nos van llevando por un proceso de trabajo y de generación de ideas que es más abarcable, ¿no? En lugar de, o sea, tener siempre como estos dos momentos de una conversación colectiva y luego también estos otros momentos de una conversación más chiquita, en donde se puedan ir intercambiando ideas que nos van enriqueciendo y que después eso se expande al resto del grupo, tanto a través de la grabación que estamos haciendo ahora como a través del trabajo que hacemos en estas sesiones de conversación en vivo, como lo que hacemos lo que se hace en cuanto a la parte, digamos, del seguimiento de los contenidos de todo el diplomado. Entonces, les propongo lo siguiente. Les propongo que vamos a trabajar ahora en parejas y que en este trabajo de pareja podamos abordar de manera muy empática estas experiencias que cada quien guarda en relación, puede ser en relación a sus propios procesos de proyecto, de experiencias de investigación, o no necesariamente en relación a ello, pero sí experiencias que tengan que ver con estos vínculos de afecto, ¿no? Me interesa que podamos tener una comprensión vivida, una comprensión desde la experiencia de cómo se generan estos afectos y estas formas de afectarse, y que se puedan intercambiar estas experiencias en estos diálogos cercanos en pareja, en este caso, y que haya una escucha, ¿no? que exista esta dimensión de escucha empática de la experiencia del otro. Es un ejercicio que es muy bonito porque es poner atención a la narrativa precisamente, a la manera como se construye una narrativa desde una voz, desde la voz de alguien, y cómo se comparte una experiencia de afecto vivida y la otra persona la escucha con atención, con verdadera atención, con una disposición empática a comprender, y después hacemos un cambio de roles. Y en este cambio de roles es exactamente la misma actividad, cambiando el rol y proponiéndonos estos dos momentos. Que sabemos que, bueno, no siempre es así, las conversaciones están siempre como traslapándose, pero en este caso es un ejercicio en el que quiero proponerles esta dinámica para experimentar estos dos momentos de una escucha abierta y empática a todo lo que nos ofrece la experiencia vivida por esta otra persona y hacer este cambio de rol para luego estar en esta dimensión de escucha y de contar, ¿no? Y una vez que se intercambian los dos roles, la idea es que se pueda generar pues una reflexión conjunta que puede muy bien ser un texto, que puede muy bien ser nada más como una sensación, como lo que pasó, algo que se quiere contar. Y al final, todas las parejas nos reencontramos en este espacio colectivo para ir intercambiando y quizás puede surgir un texto de ahí, ¿no? Es como algo que lo dejo como abierto, porque sí sería muy bonito que pudiera surgir un texto colectivo a partir de este intercambio de experiencias derivadas del afecto o relacionadas con el afecto o que tienen que ver con el afecto o que directamente son experiencias de afecto en esta manera como lo estamos viendo, son transformadoras, son expandidas, son abiertas y nos permiten redimensionar nuestra humanidad en un entorno mayor. Esta es la propuesta que les hago y creo que es muy importante que sea en pareja o en trío, en caso de que no se completen todas las parejas, y que se pueda generar esta cuestión muy íntima de compartir, simplemente compartir las experiencias y luego vemos qué pasa. Vamos a dar para ello un tiempo de 25 minutos, ¿les parece bien? ¿Sí? ¿O es un tiempo muy corto? ¿Está bien? Bueno, vamos a hacerlo así y sí, Aris, dime. Perdón, es que tengo que irme al aeropuerto. Había calculado para la 1:30. Ajá. Entonces creo que ya ahorita con el tiempo que acabas de poner, creo que sí no voy a poder participar.
Yo Está también, bien. perdón. ¿Quién, Andrea? Tal vez, sí, tal vez unos 10 minutos más, ¿no? Me pueda quedar, o 15, pero no me va a dar. A las 3 tengo que estar en otro lugar. Ok, entonces mejor no porque se cortaría la actividad. Les invito entonces a ver la sesión en vivo en video de la última parte, porque en este momento pauso la grabación para hacer estos diálogos y se retoma la grabación después. Entonces, ya una vez que se termine la actividad, ustedes pueden ver el video posteriormente con las reflexiones que surjan al respecto, que son como ir cerrando esta indagación y este análisis sobre el texto y los varios textos que hemos ido proponiendo en este segundo seminario, ¿no? Y obviamente vincularlo con todo lo demás. Entonces eso hacemos. Voy a pausar ahora la grabación. Vamos a reanudar nuestra sesión. ¿A quién le gustaría comenzar y platicarnos cómo fue este ejercicio de encuentro? ¿Cómo fue el descubrir esta narrativa sobre el afecto en la experiencia de cada quien? ¿Cómo fue esta conversación? Platíquenme. Puede empezar quien quiera y ahí se van las parejas dando sus testimonios, sus puntos de vista, preguntas, cualquier cosa que surja. ¿A quién le gustaría comenzar? No sé si quiere comenzar, por ejemplo, Paula, que estuvo con Sí, Carolina. No quise empezar, pero siempre levanto la mano, así que sí. Bueno, a mí me encantan los espacios así de diálogo más íntimos, porque está como ese intercambio más, como cara a cara, me gustó lo que dijiste en el foro, me gustó esto como te presentaste, como que por ahí nos seguimos, pero no habíamos interactuado. Me gusta mucho la parte del proyecto que tiene Carol, digamos, y al contarme su experiencia y un poquito ya hoy platicó sobre su experiencia, entonces yo le decía, bueno, lo afectivo siento que te está atravesando desde el momento en el que llegaste a un lugar con un proyecto y te dejaste afectar por las necesidades propias de la comunidad y ahora estás en el dilema de defender eso ante los sinodales, de que si lo puedes incorporar o no y cómo incorporarlo. Digo, siento como que estás ahí poniéndole el cuerpo a dejarte afectar por eso y encima defenderlo ante las miradas como más académicas o estas cuadradas que todo tiene que ser cuantificable y si hay incertidumbre o si se genera incertidumbre ante eso, mejor entonces no, porque también surgió esta cuestión de que muchas veces no estamos preparados para la incertidumbre, ya también lo leíamos en algún texto, y que parece que porque como no podemos controlar las cosas y ahí se genera incertidumbre cuando uno se atraviesa por el afecto y se deja ser afectado, entonces si no podemos controlar eso, entonces mejor no, y entonces ir por el camino establecido. Y lo que decía Carol es la importancia de la creatividad como para poder transformar eso que surge a partir de la incertidumbre, ¿no? Que lejos de que eso sea para detenernos, es, bueno, la imaginación y la creatividad para cosas nuevas. Entonces, el diálogo y el afecto está como muy presente en su proyecto y bueno, eso es lo que hablábamos. La importancia desde donde nacen nuestras preguntas de investigación, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si es para responder una pregunta de investigación que quizás ni la pensamos nosotros, o ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Es esa parte reflexiva. Y bueno, ahí Carol que diga un poquito más, pero estuvo muy, muy interesante desde mi punto de vista. Carol. Sí, creo que justamente conectamos muy bien el afecto, Paula y yo, en ese tema y en esa pregunta particularmente, ¿no? En por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, o sea, en esos procesos que a veces nosotros, por un lado, tal vez nos incorporamos o tal vez surgen desde otras perspectivas epistemológicas que tal vez no se han preguntado eso, ¿no? Entonces, entonces siempre es importante caer en pues en esa reflexión
en ese momento en el que estamos pues coaprendiendo o cohaciendo con los demás sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué estamos ahí tal vez también, ¿no? Y eso nos lleva a, pues, a también generar un diálogo más rico, más ético, porque esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que muchas veces tal vez no pasamos a esas barreras, o más bien no pasamos a esos sistemas porque no sabemos cómo entrar a esas esferas éticas, ¿no? Tal vez. Y a mí me gustó mucho cómo también estuvimos ahí intercambiando y correlacionando hasta cierto punto como el tema de nuestras vivencias a partir de lo que sabemos y conocemos, que tiene que ver con lo afectivo, con esa necesidad de lo afectivo, pero desde una perspectiva más de conocer tal vez al otro o a lo otro en torno a la salud y el alimento, ¿no? Paula con su tema súper interesante que la llevó a dirigirse a estas preguntas, ¿no? Sobre el tema de la salud, sobre las personas, ¿no? Y sus contextos. Entonces, yo con el tema del alimento que se interrelacionan totalmente, ¿no? Y creo que esa es una de las partes importantes, encontrar esas relaciones entre todos. Qué bonito, la manera también como cada una habla de la otra y también el encontrar esas interrelaciones que es fundamental en este proceso de ser grupo y de hacer grupo. ¿Qué les parece si ahora vamos con Diep y Jania? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué experiencias compartieron? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo fue esta actividad? Hola a todos, a todas. Janja, por favor, puedes comenzar tú, si quieres. Oli, esto de... No, pues comienza tú. O si quieres yo, como quieras. No, sí, comienza tú. Bueno, para comenzar, hablamos un poco de los contextos donde estamos. Ella está muy desabrigada, con un calor tremendo, de 40 a 50 grados, y yo acá estoy en invierno crudo, con gorro de lana, con chaqueta, qué sé yo. Entonces, el contexto climático condiciona y afecta al ser en su plenitud y en la práctica, ¿no? Entonces, luego claro, hablando de los contextos, el contexto determina y condiciona el ser, ¿no? Entonces somos afectados mutuamente, ¿sí? Entonces empezamos con un preámbulo para consultarnos qué experiencia había afectado al otro, a otra, ¿no es cierto? Otra. Y ella me contaba, bueno, le pregunté del contexto donde estaba, a qué se dedicaba, qué sé yo, y me contó una experiencia, una salida de campo que tuvo en una parte muy hermosa del campo con selva, donde había muy pocos humanos, humanas, pero sí mucho árbol, muchos aves, muchos insectos, hongos, todos los devenires otros. Y tuvo una experiencia muy particular, Anja, con unas serpientes. Me contaba que le tenía mucho miedo, entonces había tenido que enfrentar el miedo a través del encuentro y afectación mutua de una serpiente en el cual se había comido un sapo, y tuvo que pedir ayuda a una persona que estaba a cargo de ese lugar para que la ayudara con la serpiente, en el cual hizo toda una declaratoria de principios éticos este señor para no dañar ni afectar negativamente al otro animal, sino reubicarla. Y bueno, ahí... Mira, uno más ya no se pelean. La ninfa tiene el micrófono abierto, me parece, o alguien. Ya lo apagué. Puedes seguir. Perdón. Todo bien, esa fue la relación que sostuvimos y la experiencia que me contó Anja. Ahora yo sigo. La verdad, estuvo bien genial en el sentido de que, pues, aparte, pues,
sí somos personas de contextos completamente diferentes, que hemos tenido vivencias bastante diferentes, o sea, tanto, pues, por ejemplo, en apariencia, sexo, edad, generación, y pues como él dijo, o sea, que cómo estamos vestidos de manera diferente, porque yo me estoy quebrando de calor y aquí Diez pues tiene frío, o sea, porque está en invierno, entonces es bien curioso cómo se va afectando entre nosotros, pero igual lo que nos hemos dedicado y lo que hemos estado haciendo también tiene una afectación y está bastante interesante, porque por ejemplo, Díaz desde un principio inicia dando, o sea, hace un preámbulo dándome una definición de lo que viene siendo esto de la afectación, y en donde se centró bastante es la cuestión de los sonidos. ¿Cuáles son los sonidos necesarios y cuáles son los innecesarios? Tomando en cuenta que lo necesario es lo que está en la naturaleza, los sonidos naturales que no son construidos o no son creados en esta simulación en la cual estamos. Y eso se me hace bastante curioso porque luego me entero que él hace etnografía sonora y ecología acústica, si no me equivoco. Y es como que, oh, ahora todo tiene sentido porque él le da tanto interés a los sonidos. Entonces, no sé, me gustó cómo me contó, o sea, cómo, pues a través de las palabras que dicen las personas, de cómo se van externando y expresando, va revelando parte de su persona. O sea, ahora todo tiene mucho sentido, el énfasis que le pone a los sonidos, que a eso se dedica. Entonces, no sé, me gustó. Y pues realmente no pudimos abundar tanto en lo que viene siendo la afectación, el tema y pues cuestionar todo este aspecto, porque pues fue aún más conocernos mutuamente y no nos dio el tiempo, la verdad. De hecho, Díaz me estaba haciendo preguntas y yo respondía. Luego, cuando yo quería hacerle preguntas y todo, ¡pum!, regresamos aquí. Entonces, así como que abundar sobre nuestro diálogo y todo, no se puede hacer tanto porque fue un hablar, fue un conocernos primero, o sea, literalmente, pero fue un conocernos bonito porque igual, o sea, de ese modo igual nos vamos afectuando, como te diría aquí, porque yo estoy conociendo una forma de vida muy distante a la mía. Y pues él conoce una forma de vida muy distante a la suya, que es la mía. Entonces, no sé, me gusta que este tipo de espacios propicien esto. Y así. Muchas gracias a ambos. Creo que ya ahí hay una dimensión justamente afectiva en lo que va sucediendo en estos encuentros muy particulares y a mí también me da mucho gusto saber más cada vez de ustedes y mirarles, ver sus expresiones, y eso es parte de esta misma posibilidad dialógica, ¿no? De entablar una relación desde este otro nivel más emocional y corporal también. Y muy bonito el trabajo de escucharse y de dejar sentir a la otra persona lo que a ti te interesa. También eso es fundamental. Es parte como de este ejercicio, que es un ejercicio sencillo, pero busca justamente sensibilizar. Estamos mucho también en esa necesidad de abrirnos y de ser sensibles y de un poco también soltar cualquier forma de ego y permitirnos estas formas más simples de entablar una comunicación que pues pueden ser sumamente significativas. Y ahora pues sabemos más de ti, Diep, a través de Jania. Todo el grupo sabe un poco más de ti y eso también es muy bonito, ¿no? Van apareciendo también estas otras personas y van apareciendo otras inquietudes. Y creo que seguramente, ahora me cuentas, vas a estar bien interesado en toda la conferencia de Murray Schafer, si no es que ya la conoces y ya conoces su trabajo y esa relación entre estos entornos sonoros y el concepto de afecto, ¿no? ¿Cómo lo has leído tú desde este trabajo que haces de etnografía sonora? Sí, Patricia, Murray Schafer me cambió la vida literalmente, ¿sí? Es decir, ahora igual vivo en un espacio acá en el campo, qué sé yo, en la zona centro de Chile, pero por ejemplo, el entender lo de la fidelidad del sonido y la importancia de los sonidos en la afectación del humano, ¿no? Desde lo cerebral o de la mente en todo el cuerpo, a través de las frecuencias alfa, betas, qué sé yo, hizo que cambiara el doctorado en Europa a irme a vivir al bosque, al medio de la montaña. Entonces hizo un cambio ontológico, paradigmático, total. Y también Steven Feld con la cosmología, ¿no? Y la antropología sonora también. Muy interesante la
la tipología de los sonidos y qué sé yo, pero volviendo a Murray Schafer, Raymond Murray Schafer, es muy interesante su visión, su paradigma, su filosofía de lo sonoro, ¿no? Y qué bueno que lo hayan traído en este diplomado, ¿no? Que es más de antropología y de ecología, que esté el sonido entre medio es muy notable, es muy nuevo también. Ahí en uno de los foros escribí un poquito acerca de, claro, de la importancia y la relevancia que tiene, bueno, el maestro que falleció hace poco también, así, falleció hace muy poco y no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí he seguido de cerca muy todos sus trabajos, sí, todos sus aportes. Gracias, Jep. Ahí vamos a comentar en los foros, vamos a seguir la conversación en los foros. Carolina, ¿querías comentar algo en este momento antes de pasar a la última pareja? ¿O fue un...? ¿No? Ok, entonces vamos con Laura y Tavo y ya con eso cerramos nuestra sesión de hoy. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué experiencias compartieron? ¿Qué nos cuentan? Pues nosotros tenemos una relación particular porque aquí en el diplomado venimos a conocer que trabajamos con personas, con casi que las mismas personas, en los mismos espacios, y no nos conocíamos hasta acá, en los mismos temas también. Entonces fue como muy fácil dejarnos afectar por las experiencias uno del otro porque nos reconocemos mutuamente en ese sentido. Pero en su caso, bueno, también reflexionamos sobre experiencias más personales. Y en su caso, Tao me contó cómo a él le gusta tomar caminatas muy largas de días y reconocerse en esos espacios, como por ejemplo con ciertos elementos que, bueno, primeramente a partir de lo sonoro, también habló de lo sonoro como parte esencial de su experiencia al entrar en estos lugares y parte de su vida cotidiana, creo. Pero también en elementos como el agua. Y yo también pude reconocerme en esa experiencia y como los dos estuvimos de acuerdo en que cuando llegamos a un lugar que tiene agua de alguna fuente natural, un lago, un río, lo que sea, sentimos esa necesidad urgente de meternos, por más fría que esté, aunque sea solo un minutito para sentir como absorber toda la experiencia del lugar y porque el agua para los dos es como algo muy, muy maternal, porque literalmente de ahí venimos, de agua. Y entonces es como traernos a nuestros orígenes y dejarnos atravesar por ese recuerdo también, que puede ser muy sensorial, no necesariamente un recuerdo en nuestra memoria. Y porque también, pues los dos trabajamos o nos reconocemos mucho en la cosmología maya y en este mito de creación y en los relacionamientos con diferentes elementos del mundo. Y el agua para ellos es el origen, también es el primer elemento de la creación. Y también, bueno, al final ya como fuimos jalando un poco la conversación hacia los aprendizajes en la Tierra, como por nuestros intereses, pero también por nuestros trabajos. Etabo dice que cuando siembra o cuando trabaja con la Tierra es como ayudar a que crezca la vida y que cuando crece la vida, crece su entorno, crece él también. Este concepto de enverdecer juntos, que nos gusta mucho. Y eso, eso les comparto. Tavo, enverdecer juntos, cuéntanos. De que gracias, Laura, es súper. Laura decía que hacía natación antes. Y entonces obviamente también le encantaba la relación con el agua, ¿verdad? Que es una relación que decíamos, o sea, nos llama y es corpórea de todos los sentidos, ¿verdad? Y comentamos, por ejemplo, experiencias de que a veces, en mi caso, la verdad, distinto, por ejemplo, decíamos, nos queremos relacionar también, no solo en el día, sino que en la noche. Entrar en el agua en la noche, entrar en los bosques en la noche, porque es cuando también, si bien está todo lo sonoro de lo humano, digamos, ¿verdad? Que realmente genera como esa capa que se superpone sobre tú, cuando ya todos los humanos están dormidos, en la noche salen, es
¿verdad? Es como otro espacio, entonces uno se empieza a relacionar con eso. Entonces Laura también comentaba que esa necesidad de encontrarse no solo con el frío, con el espacio, le hablaba directamente, a mí me hablaba directamente. Y pues bueno, al tema del enverdecer de la vida, entonces nos reconocemos como digamos, como un ser más, digamos, del entramado de la vida completo. Pero dentro de nuestras maestras y maestros, por ejemplo, ¿verdad? Que nos dicen, sí, pero es que tú tienes que escuchar a los sonidos, ¿verdad? Entonces, ahí está el pajarito. Hace el pajarito. Pero el pajarito, no solo por el sonido, que qué bonito, sino que el pajarito te está diciendo algo. Te está diciendo que ahí viene tal cosa. O va a suceder tal cosa. Entonces, hay personas que nosotros creemos, sentimos que tienen esa capacidad como de relacionarse, digamos. Y se relacionan y nosotros mismos tratando también de acercarnos con eso bajo este concepto que no lo acuñamos nosotros, tampoco lo acuñó la gente con la que lo relacionamos, sino que en este caso lo acuñó la doctora Mónica Berche, una investigación que hizo con Akil y Aquironel, que es el Rashnakil Nukaslema. Pero obviamente fueron estas personas que lo dijeron, y el Nukaslemal significa como el bienestar o la plenitud de vida, el Rashnakil, como el enverdecer. Entonces es el enverdecer en la plenitud de la vida. Pero cuando uno lo lee, o por lo menos cuando yo lo leo y lo leemos desde salud, se dice, sí, bienestar de la vida, el ¿cómo se llama desde la epistemología del sur también que decimos, se me fue. Lo pensamos también bastante desde el bienestar del territorio y nosotros sentirnos bien, etc. Pero en esta relación que platicamos con Laura de cómo adentrarnos en esta noción en el que si tú creces, si tú floreces como una persona y vas creciendo y floreciendo como una persona, también qué ideal sería como que tu familia vaya creciendo, que tu familia vaya floreciendo, que tus relaciones familiares, que tus relaciones de pareja vayan floreciendo, que tus relaciones comunitarias vayan floreciendo. Pero también qué lindo sería que floreciera el espacio donde tú estás. O sea, que todos nosotros en el entendimiento del bienestar, del cuidado completo, ya no haciendo esas reparaciones ontológicas, cultura, toda porquería, uno pudiese pensar que el crecimiento personal está relacionado con el enverdecer de la vida, no solo de otras especies, sino que de la vida. Y entonces, pues eso te vincula a ti, a mí me vincula directamente también, a Laura nos vincula con darnos caminatas, echarnos en el bosque, en mi caso, y me encanta lo de Carol, ¿verdad? Estar en la cocina, sembrando tus alimentos, sembrando tus medicinas, ¿verdad? Porque esa relación completa es la que finalmente te genera una ética de vida en donde tu relación cotidiana es muy concreta, ¿verdad? O sea, a mí me cuida porque yo me estoy cuidando, porque estoy cuidando la vida y porque estamos creciendo juntos. Y si bien no vamos a salvar aquí nada, no vamos a detener aquí el extractivismo, etcétera, ¿verdad? Que es una cosa muy complicada. Por lo menos en el espacio donde estamos, vamos en el marco de lo que podamos, ¿verdad? Vamos a tratar de que se regenere con nosotros la vida, ¿verdad? Si vamos a crecer, crezcamos todos juntos. Y entonces, esa es la relación que hicimos de ese concepto que ya no sé si fue Ingold o qué sé que, o Haraway, que se llama, que crecer juntos. Desde crecer juntos también lo relacionamos con el enverdecer de la vida, o sea, crecer enverdeciéndonos nuestras relaciones, nuestros entornos, nuestras vidas. Eso. Qué hermoso este concepto y qué bonito que lo traen en este compartir, la manera en la que estamos entendiendo el cuidado también, ¿no? Que es como un tema totalmente vinculante a todo lo que hemos estado conversando en esta perspectiva de trabajo que queremos impulsar, que es así abierta, transdisciplinaria, dialógica, donde la dimensión del afecto y del cuidado cobran una importancia mayor.
y que quizás, aunque en este momento no veamos que esto pueda afectar estructuralmente a todo este caos también del cual nos habló Donna Haraway, esa violencia de la que hemos mencionado, estoy totalmente convencida que estas son las maneras en las que se va moviendo todo, ¿no? Es la manera como se van abriendo otros caminos de pensamiento y cómo vamos conectándonos, sin importar la distancia. Por ejemplo, en este caso, Guatemala, Chile, México, el norte, el sur, el centro, estamos en muchas latitudes y estamos en esta mente colectiva también, estamos creando esta mente colectiva también, de alguna manera, al poder permitirnos esta escucha, este intercambio y este aprendizaje, este crecimiento, como ustedes lo nombran, y me gusta mucho el término de enverdecer porque es un verbo y implica esta acción, esta parte del movimiento, ¿no? Entonces, me encanta esa parte de, sí, que es activo, es un hacer, es ese enverdecer y, bueno, esta vinculación total como con nuestra parte planta y que, bueno, enverdecer tiene que ver con una serie de ciclos también, ¿no? Es reconocer también esos ciclos que de pronto puedes estar en una especie de declive, pero eso no impide que puedas reverdecer, ¿no? Y enverdecer. Eso es bien interesante también. Pues creo que con esto es una bonita forma de cerrar nuestra sesión de hoy. ¿Qué les parece? Qué bien que lo pones aquí en Maya. Lo pueden copiar aquí en el chat para que lo puedan ver. Y creo que vamos a seguir en este compartir porque es una parte muy importante de ir comprendiendo los aspectos metodológicos y del desarrollo de estos procesos etnográficos. Entonces vamos a continuar con este trabajo de compartir experiencias y cada uno de ustedes tiene algo muy importante que ir aportando a este seminario, a este diplomado, a estos talleres que vamos a ir desarrollando. Entonces, con esto me gustaría cerrar, decirles gracias nuevamente. Siento que esta sesión ha sido muy apacible, que ha sido un intercambio así muy fluido, me ha gustado mucho. He sentido eso así como a nivel corporal también, o sea, como una sensación muy apacible. De pronto hay sesiones más así intensas y esta es como así, ha fluido muy apaciblemente y me gusta, ¿no? Se unificó con eso que estábamos pensando. Vamos a seguir compartiendo en los foros y seguiré también ahí compartiendo otras referencias que han surgido y seguimos ampliando la conversación simplemente. Ahora, en esta próxima semana vamos a iniciar con lo que llamamos taller de etnografía, donde vamos a empezar a analizar y a ver distintas herramientas y modalidades de la etnografía y vamos a empezar a revisar proyectos y cómo la construcción de esos proyectos y ahí es donde vamos también a integrar varios de sus proyectos y de sus experiencias porque sin duda van a aportar mucho. Y hay una relación muy interesante entre varios de ustedes y me da mucho gusto que hayan descubierto esa relación. Yo sí la sabía, pero ustedes no. Así es que está muy bonito que ya se encontraron Laura y Tavo y que se encontraron Carol y Paula y Diep y Jania y así nos vamos a seguir encontrando. Es bien emocionante. Bueno, un abrazo muy grande. Que tengan una tarde súper bonita. Coman algo rico. Gracias. Descansen y nos vemos el próximo sábado. Muchas Chao. gracias. Adiós. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias.